Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Queremos recordar a todos nuestros amigos que este ministerio está centrado en las raíces hebreas en Yeshua HaMashiach. Este ministerio ha creado un ciclo de estudios llamados Perlas de la Bendita Torah. Y como es habitual, hoy le traemos a todos ustedes un nuevo estudio para compartir, para que podamos profundizar en la raíz de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y el título que hemos traído para ustedes con este nuevo estudio está basado en el libro de Deuteronomio 16 al 21 con el siguiente título: ¿Cómo podemos identificar al profeta como Moshe? En Juan 1, los representantes del Sanedrín fueron enviados desde Jerusalén para investigar a Juan, el hijo de Zacarías, quien predicaba el reino venidero de Elohim y sumergía a un gran número de penitentes Yehudim en el río Jordán, con la intención verdadera de descubrir el reclamo de Yohanan de su autoridad espiritual. Esto lo podemos leer en Juan 1, versos 19, 22 y 25. La delegación que se acercó de Perushim, de fariseos y de saduceos, le preguntaron directamente: ¿Tú quién eres? Yohanan Hanabí confesó, y no negó, sino que confesó: yo no soy el Mashiach. Y entonces le preguntaron los saduceos y los fariseos: ¿entonces eres Eliyahu? Y nuevamente Yohanan dijo: no lo soy. Y le preguntaron nuevamente: ¿entonces eres el profeta, al cual estamos esperando? Y nuevamente Yohanan dijo: no lo soy. Su consulta refleja el entendimiento de los últimos tiempos del pueblo yehudí en el primer siglo, basados en los escritos proféticos en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, como se conoce en el cristianismo. Naturalmente, la venida del Mashiach estuvo íntimamente relacionada con el establecimiento del reino de Elohim en la tierra y el Olam Haba, la era venidera o la era por venir. Debido que el profeta Malaquí había predicho el regreso de Eliyahu antes del día grande y terrible de Adonai, según Malaquías 4:5, esta fue una línea razonable de preguntas. Pero cuando Yohanan, el inmersor, negó ser cualquiera de estas dos figuras esperadas, los delegados preguntaron: ¿eres tú el profeta? Entonces, ¿a qué profeta se referían? Claramente, el pueblo tenían a alguien muy específico en mente.
tenemos que entender la situación que estaba viviendo el pueblo judío en aquel momento. Esperaban a un individuo en particular como el Mashiach o Eliyahu, que se esperaba que apareciera en el tiempo del fin. Tenemos que entender el problema que estaba viviendo Jerusalén en aquel momento. Estaba totalmente ocupada por los romanos, y tanto los saduceos como los fariseos esperaban a un Mesías redentor, a un Mesías guerrero, el cual les iba a librar de la tiranía y la esclavitud romana. Así que la base de sus expectativas se encuentra en la porción de la Torá, Softim, jueces. Esta parte de la Torá describe una serie de autoridades civiles establecidas por Elohim para el buen funcionamiento de la sociedad. Primeramente tenemos en el capítulo 16, verso 18 al 17, jueces que eran ciudadanos locales. Seguidamente, en el 17 al 8:13, un tribunal superior compuesto por sacerdotes levíticos precedidos por un juez. Y ya en el capítulo 17 del 14 al 20, aquí tenemos la institución de la realeza. En este contexto y en contraste con los adivinos de las sociedades paganas, Elohim prometió levantar un profeta que sería como Moshe, el profeta ideal que recibiría la revelación plena divina para la guía de los Benei Israel, para el pueblo de Israel. Moshe dice: y Adonai me dijo, levantaré a ellos un profeta como tú de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hará hablar todo lo que yo le ordene. Y quien no quiera escuchar mis palabras que hable en mi nombre, tendrá que rendirme cuentas a mí. Esto lo tenemos en Devarim 18, del 17 al 19. Por un lado, esta promesa proporcionó la base para el oficio profético que se manifestó a lo largo de la historia de Israel, con hombres como Eliyahu y Jeremías, profetas y siervos del Eterno. También tenemos el carácter de una mujer que lideró como jueza de Israel y luchó contra los enemigos del pueblo de Israel, a la tan amada Débora. Esto lo tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 22-14. Los profetas debían ser israelitas nativos, así como Moshe, que funcionarían como intermediarios, como mediadores entre Elohim y el pueblo, declarando su palabra según fuera necesario en aquel momento. Esta proclamación lo tenemos en Deuteronomio 18:15 al 16. También tenemos al sucesor de Moshe Rabenu, Yahushua, el sucesor inmediato de Moshe, que fue dotado con el mismo Ruach, con el mismo espíritu, y claramente el primero en cumplir este papel, así como Elohim lo escogió.
El pueblo de Israel lo obedeció e hizo lo que Adonai le había ordenado a Moshe. Deuteronomio 34:9. Sin embargo, Devarim se cierra con el reconocimiento de la promesa de un profeta como Moshe. Exigía algo más que un equivalente funcional. Incluso el propio Josué, no encajaba completamente en este rol. Tomando literalmente la promesa de Elohim, los versos finales de Devarim anuncian uno que realmente sería como Moshe, en su relación única con el Eterno, como en su manifestación única de poder, milagros dados por Elohim. En el capítulo 34 de Devarim podemos leer: y no ha surgido un profeta desde Israel como Moshe, a quien Adonai conoció panim ve panim, cara a cara. Ninguno como él por todas las señales y maravillas que Adonai le envió a hacer en la tierra de Misraim, derrotando a Faraón y a todos sus siervos con mano alzada y brazo poderoso sobre toda esa tierra. Y por todo el poder y todas las grandes obras de terror que Moshe hizo a la vista de los Benei Israel, dando gran testimonio delante de sus ojos. Devarim 34, 10, 12. Moshe, como líder de Israel, puso un patrón tan alto que ninguno de los profetas bíblicos se acercó a él. Cada uno fue solo una prefiguración parcial de uno que, como Moshe, se esperaba que redimiera al pueblo de Israel de sus opresores y guiaría al pueblo a la tierra prometida que fluye leche y miel, definitivamente el reino de Elohim, lo que nosotros llamamos la redención final, la segunda redención dada por Yeshua. Después de 400 años de silencio profético, la aparición dramática de Yohanan Hanabí, el profeta, el inmersor, inmediatamente planteó la siguiente pregunta, la que estaba en la mente de todo el pueblo de Israel. Pero él redirigió humildemente su atención al uno mayor, el Adón, el Ben Elohim, a quien Yohanan había sido enviado para revelarlo, mostrarlo y proclamarlo delante de sus hermanos, el pueblo de Israel. Esto lo podemos leer en el libro de Juan, capítulo 1, 23, 26 y verso 34. Y cuando Yeshua vino a proclamar la palabra de Adonai con absoluta autoridad y obrando milagros de poder, la gente llegó a la ineludible conclusión. Confirmaron: este es el profeta que había de venir al mundo. Yohanan 6, 14 y capítulo 7, 40. Tenemos muchas pruebas de que Yeshua es el profeta como Moshe Rabenu, el cual había profetizado la primera redención que había que venir. Un profeta que yo, el Eterno, levantaré entre tus hermanos.
21 pruebas de que Yeshua es el profeta como Moshe. Hay un pasaje revelador en Devarim 18 donde Moshe Rabenu nos dice: Adonai tu Elohim levantará para ti un profeta como yo de entre tus hermanos, es a él a quien escucharás. Y más tarde en el verso 18 dice así: levantaré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le ordene. Y quien no quiera escuchar mis palabras que hable en mi nombre, yo mismo lo requeriré. No hay premios por adivinar quién podría ser ese profeta en retrospectiva, pero Johanán, el inmersor, no estaba seguro al 100%. Así que envió a algunas personas, a su primo, que Yeshua era primo de Juan, para que lo revisara. Juan tenía algunas dudas y estos discípulos, estos talmidín de Johanán, le preguntaron a Mashiach: ¿eres el profeta? Así preguntaron. Felipe se sintió bastante seguro y le dijo a su hermano Natanael: ven y sígueme, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá y también los profetas, a Yeshua de Nazaret. Vamos a ver algunas de las calificaciones de Yeshua donde nos apuntan, confirman y verifican que Mashiach Yeshua es realmente el profeta como Moshe. En primer lugar, definitivamente es de entre los hermanos de Israel, así que es un buen comienzo. El profeta debía ser judío. No pienses en ningún momento, amado hermano o hermana, que Jesús es de otra parte del mundo que sino de la tierra de Israel, de padre y madre de la tribu de Judá, descendiente del rey David, así que el profeta debía ser judío. Eso es una de las tantas cosas que lo señalan como kosher, como apto para ser Mashiach. Así que la herencia de Yeshua era de la tribu de Yehuda. Aquí también confirmamos que Moshe y Yeshua eran pastores. Yeshua dijo: yo soy el buen pastor. Y Moshe también cuidó las ovejas en el sentido figurado, el cual es algo literal. Llevó al pueblo como un pastor, llevándolos hasta la tierra prometida, donde él no pudo entrar. Tenemos otro punto también, donde ambos fueron enviados para traer la salvación después de 400 años de aparente inactividad del Eterno. Los israelitas habían sido esclavizados durante 400 años en Egipto y los 400 años anteriores a la llegada de Yeshua, nuestro Adón, había sido notablemente silenciosos por parte de Elohim, pues el sacerdocio estaba corrompido y el Eterno ya no hablaba al sacerdocio y al pueblo de Israel. El cuarto punto es el siguiente. Ambos ayunaron durante 40 días y 40 noches. Moshe, cuando subió al monte Horeb, esto lo hizo así cuando estuvo en comunión delante del Eterno, y Yeshua en el desierto cuando fue tentado por Hasatán. El quinto punto sería el siguiente. Ambos, tanto Moshe como Yeshua, pasaron un tiempo en Egipto cuando eran niños.
ya que Yeshua tuvo que estar escondido allí durante un tiempo como un bebé para escapar de Herodes. Recordamos la escritura: a mi hijo llamé de Egipto. Ambos nacieron en un momento en que los reyes malvados anunciaban la muerte de todos los bebés varones judíos en la zona. El faraón había ordenado que todos los bebés varones hebreos se ahogaran al nacer, que fueran muertos. Y Herodes había dado la orden de matar a todos los niños menores de 2 años. Ambos pudieron ser rescatados milagrosamente de esta amenaza mortal. El séptimo punto: ambos fueron llamados por Elohim para liderar y salvar. El octavo: ambos hicieron milagros para testificar de la autoridad dada por el Todopoderoso, con prodigios, señales y grandes milagros. Ambos, tanto Moshe como Yeshua, instituyeron un pacto de sangre que trajo la salvación para muchos. Moshe con la sangre del cordero de Pesach en los postes de la puerta, y nuestro Adón Yeshua, el cordero de Elohim, trajo el nuevo pacto bajo su sangre redentora, perdonando los pecados de la humanidad. Ambos recibieron el sello público de aprobación de Elohim con voz audible del cielo, escuchada por la multitud, Moshe en el Sinaí y Yeshua en su inmersión, con estas palabras: este es mi Hijo amado, a él oíd. También tenemos otro punto donde ambos abandonaron grandes riquezas para llevar una vida humilde de servicio y pobreza. Moshe del palacio del rey de Egipto fue criado, educado en los más altos estándares, fue educado como un príncipe, y nuestro Adón Yeshua vino de las alturas de los cielos, donde vino con toda la pureza y con toda la santidad, elegida como el Salvador del universo. Ambos se notaron por su gran humildad. Números 12:3, Hebreos 11, 26, 27 y Filipenses 2. Ambos fueron rechazados inicialmente por los judíos cuando la salvación anunciada no parecía que iba a suceder. Cuando Moshe desafió por primera vez a Faraón, las cosas se pusieron mucho más negras y mucho peor para los israelitas. Recordamos, ¿no?, que Moshe quitó la paja y les ordenó hacer ladrillos sin paja. Esto llevó a la desesperación y a la ira de el pueblo israelita, que estaba oprimido con el pie de Faraón sobre su cuello. La muerte de Yeshua parecía una derrota sin esperanza. Los apóstoles decían: murió, se acabó. Ambas situaciones de salvación inicialmente parecían que las promesas no iban a hacerse realidad, pero al final se hicieron, tanto la primera redención como la segunda, que está a punto de acontecer. Otro punto más: los dos fueron criticados por sus propias familias. Su hermana Miriam, de Moshe, y los hermanos de Yeshua en Marcos le rechazaban, y la hermana y el hermano de Moshe en Números 12:1. Ambos estaban dispuestos a sacrificar sus propias vidas por el bien de aquellos a quienes dirigían y a pagar por los pecados de su pueblo.
Moshe en Shemot 32 y la disposición de Yeshua para morir en nuestro nombre es algo tan evidente en el Getsemaní, donde sudó gotas de sangre aceptando la responsabilidad que tenía encima en ese momento, el cual era entregar su voluntad a la del Padre. También ambos proporcionaron milagrosamente a las personas con pan para comer. El maná fue enviado desde el cielo por los israelitas, lo recordamos, y Yeshua alimentó a las multitudes 2 veces. Ellos dos fueron aceptados por los gentiles. El suegro de Moshe, el madianita, creyó al instante, según Éxodo 18, 10, 11, después que oyó los prodigios que Adonai había hecho contra los egipcios. También muchos egipcios llegaron a creer que el Elohim de Israel era verdadero y justo. Y no los judíos aceptaron fácilmente el mensaje de salvación de Yeshua. Bajo Moshe, todos los que creyeron, los que siguieron las instrucciones y pusieron la sangre del sacrificio en sus puertas, fueron salvados de la muerte. Así que esto significa que todos los que salieron de Mizraim, de Egipto, habían dado un paso de fe y habían sido salvos. Ya no eran solo hebreos étnicamente, se habían convertido en una comunidad de fe. De manera parecida, bajo Yeshua, todos los que se apropian de su sangre y sacrificio derramada por nosotros para salvación eterna por el poder de la muerte, han entrado en la comunidad de la fe de los que le siguen. 7 semanas, lo que son 50 días después del Éxodo, los israelitas esperaron a que el Eterno entregara la Torá en el día de Shavuot. Ahora que habían sido salvos en Egipto, la pregunta es, ¿cómo deberían vivir? Elohim le dijo a Moshe Rabenu, su pacto se lo dio con unas instrucciones de cómo vivir como una nación sacerdotal para Hashem. 7 semanas, 50 días después de la resurrección, en Shavuot los discípulos esperaron a que Yeshua los instruyera para recibir el Ruach HaKodesh en Israel. Como pueblo escogido, adoptará una nueva forma de vivir como creyentes. Así que ambos rostros brillaban con la gloria del Eterno. Recordamos cuando Moshe estaba en el Sinaí y bajó, cómo lo notaron las personas que lo vieron. Moshe tuvo que usar un velo sobre su cara porque estaba radiante y los discípulos de Yeshua vieron su kabod, su gloria, en el monte de la transfiguración. Moshe eligió 12 espías para explorar la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán, y Yeshua escogió a 12 discípulos. Moshe renombró a 70 gobernadores sobre Israel y Yeshua envió a 70 talmidim a compartir las buenas noticias del reino. Moshe llevó a la gente de la esclavitud al desierto durante 40 años deambulando por el pecado de ellos, dificultades y muchas lecciones aprendidas de la manera más difícil por este pueblo de dura cerviz. Pero todo con la ayuda y la presencia de Elohim, que es el que dirigía cada acción de Moshe.
Así que la tierra prometida vendría solo más tarde. Yeshua nos ha redimido a vida con él. Aún en esta tierra caída, en esta tierra donde estamos condenados a ser muertos, es un tiempo limitado, no sin dolor y ni lucha, pues el pecado de Adam Arishon, el ser humano lo hereda hasta el final de sus días. Así que con esto tenemos muchas lecciones aprendidas de la manera más difícil. Pero todas son con su ayuda y su presencia. La vida para lo que fuimos creados sin enfermedad, dolor o muerte aún está por venir. Y clamamos, Hosiana, Adon Yeshua, Hosiana. Hay muchas similitudes si tienes ganas de cavar, pero también o buscar más, seguramente que más paralelismos entre Moshe y Yeshua, pero también hay algunas diferencias cruciales. Moshe nunca fue perfecto y no cruzó a la tierra prometida. Todos sabemos el porqué y la situación, hasta la transfiguración en su cuerpo de resurrección. Pero Yeshua es perfecto y cruzó de la muerte a la vida. Entonces, Elohim solo salvó a un grupo de personas a través de Moshe, pero en Yeshua la salvación está disponible para Israel y para cada nación, tribu y lengua. Moshe es la imagen profética de aquel que había de venir. Es la sombra de nuestro Adón Yeshua. Yeshua es la perfección hecha carne. Dios hecho carne que se hizo tabernáculo entre nosotros, habitó, cumplió la misión y la voluntad del Padre para redimirnos y reconciliar todas las cosas tal y como fueron en el Gan Eden. Curiosamente, un rabino del siglo XIV, el rabino Levi Ben Gerson, dijo esto en su comentario sobre el verso en Deuteronomio 18. Un profeta de en medio de ti, de hecho, el Mesías es un profeta tal como se afirma en el Midrash del verso que dice, he aquí mi siervo prosperará, Isaías 52:13. Moshe, por los milagros que hizo, trajo una sola nación del mundo a la adoración a Elohim, pero el Mesías atraerá a todos los pueblos a la verdadera adoración en espíritu y en verdad a Akadosh Baruj Hu, al santo bendito sea creador del universo. Y ya para ir terminando, tenemos que entender que Yeshua obviamente era el Ben Elohim, el hijo del creador. La misma palabra de Elohim que viene a vivir, a morar entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Habitó, nos enseñó las verdades del reino, cómo convivir y cómo amar a nuestro prójimo, y también cuál es la verdad del reino mesiánico que ha de venir, qué sucederán y cómo sucederán todas las cosas cuando Él regrese a por su pueblo, el cual será salvo. Romanos 11:25 dice así: y cuando venga desde Sión el libertador, todo Israel será salvo. Esta es una promesa que está hecha con la casa de Yehuda, es un pacto
incondicional. Así, aquel que se hizo carne, Elohim, teniendo infinito poder, habitó entre nosotros. Y el que se hizo carne, su nombre es Yeshua HaMashiach. Yeshua Shemi. Yeshua es mi nombre. Amados hermanos, espero que con este pequeño estudio hayamos podido dar un poquito más de luz a la identidad de nuestro Mesías, Yeshua, que es el profeta que había de venir, el cual Moshe Rabenu ya en aquellos tiempos anunció a sus hermanos. Manso, humilde, sencillo, que dio su vida por nosotros. Yeshua HaMashiach, como Redentor, vino a cumplir la voluntad del Padre, ni mucho menos a crear ninguna religión, ni ningún movimiento, ni tampoco a salvar a Israel en aquel momento de la tiranía romana. Yeshua vino a entregar su vida como Cordero de Elohim para reconciliarnos con Dios y traer paz en nuestros corazones en su primera venida, y en el regreso Él vendrá como Rey de justicia, sujetando a las naciones, y mandará sobre todas ellas, reinando con vara de hierro como Melech HaMashiach. Pues ya para terminar, amados, vamos a cerrar este estudio y vamos a hacer una pequeña tefilá, dando gracias al Creador del universo, al cual vamos a bendecir. Si quieres unirte a la oración conmigo, bendito eres tú, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, infinito en misericordia, tardo para la ira, grande en salvación. Tú que perdonas los pecados, Señor, que perdonas las iniquidades, Señor. Cuando hacemos tikkun, Señor, cuando hacemos teshuvah, cuando volvemos a ti, Señor, y nos arrepentimos de nuestras maldades, porque así dice la Escritura, y nunca más me acordaré de vuestros pecados. Tu infinita misericordia, Señor, es algo que nosotros no podemos entender, pues en tu nombre, Yud Hei Vav Hei, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Valet, es algo glorioso e inefable. Ayúdanos, Señor, a entender tu Torah, ayúdanos a entender la misión del Mashiach, ayúdanos a caminar en tus caminos de rectitud, de amor, de paz y de justicia, y no apartarnos, Señor, no apartarnos al mundo de Faraón, donde el enemigo está deseoso como león rugiente de devorarnos. Habilítanos, Señor, cuídanos, guárdanos, que tu mano y tu brazo de poder, tu Santo Espíritu, nos guarde y nos dé dirección, que impacte en nuestras vidas, en nuestros espíritus. Guíanos a toda verdad y a toda justicia, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor, y clamando a ti, como dice la Escritura. Clama a mí en el día de tu aflicción, y yo te responderé. Clamamos a ti, a don Yeshua, que vuelva, Señor, que ayudes a mantener nuestras vestiduras blancas, sin manchas, sin arrugas, Señor, y a creer en ti, Señor. Sabemos que no somos perfectos, porque el único perfecto eres tú, y necesitamos, Señor, de tu misericordia y tu dirección, Señor. Mira los tiempos que estamos viviendo, Señor. El homosexualismo, el islam, las guerras, las matanzas, las hambrunas, Señor, las leyes de género que se levantan. Ayúdanos a don Yeshua, ayúdanos, Señor, y guíanos, Señor. No permita, Señor, que caigamos en la tentación y líbranos de todo mal.
Bendecimos al pueblo de Israel, a tu pueblo escogido, lo bendecimos, Señor, que tú le des la victoria, Señor, porque tú hiciste un pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, y tú no puedes echarte atrás, porque con tu misma palabra tú te atas y tú eres un Dios justo, fiel y verdadero que cumples todos tus pactos. Cuida de mis hermanos, cuida del pueblo, Señor, y que tu nombre sea glorificado por toda la tierra. Que este estudio llegue a miles de millones si es tu voluntad, Santísimo Dios, y bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas que estén escuchando este estudio. Bendito eres tú, Señor Todopoderoso. Gracias, Señor, por estos momentos donde hemos podido compartir tu palabra, Señor. Y bendice, Señor, al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, al extranjero, Señor, a los enfermos de tu pueblo, Señor, y a aquellos que están buscando tu rostro. Ayúdanos a caminar en tus caminos de amor, de paz y de justicia. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Ve amén. Pues, amados, con esta tefilá, con esta oración, me despido de ustedes. Que tengan un precioso día. Su amigo, hermano y siervo, por amor de Sion no callaré. Un fuerte saludo. Shalom Alejem. Kol Tuv.